Agradecidos a nuestro Dios por todas estas bendiciones que Él nos da a través de este estudio bíblico, hoy vamos a continuar en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 4. Estaremos viendo la tercera parte de este capítulo en donde Abraham y David demuestran justicia aparte de las obras. Refiriéndonos a los versículos 6 al 8, David y la bendición de la justificación por medio de la fe. ¿A quién Dios atribuye justicia sin obras? Esta parte nos indica exactamente y sobre todo nos recuerda lo que habíamos estado ya hablando en el estudio anterior, que Dios nos atribuye esa justicia sin necesidad de lo que nosotros hagamos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David está de acuerdo con Abraham en cuanto a la idea de una justicia imputada, una bondad que se nos es dada gratuitamente. Y no es que nosotros hemos ganado esto por nuestros actos o por nuestro comportamiento. Es allí donde realiza un comentario Publi. Dice este comentarista: nuestros adversarios, los papistas, se oponen a la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros. Se burlan de esta misma palabra. Y, sin embargo, el apóstol Pablo usa esta palabra de justicia 10 veces en este capítulo. Por lo tanto, aquí vemos claramente de cómo la palabra nos recuerda que definitivamente esta forma como Dios obra, recordemos, Dios atribuye justicia sin necesidad de obras. Es por esto que nosotros vamos a ver lo que dice David. Por eso mencionábamos, ¿no es cierto?, de lo que dice David está de acuerdo con lo de Abraham. Y él menciona, bienaventurado el varón. Refiriéndose al Salmo 32, los versículos 1 y 2, David habla de la bienaventuranza, no de aquel que es justificado a través de las obras, a través de lo que pudieron hacer, no, pero de aquel que es limpiado a través de la imputación, de lo que Dios ha determinado. Esto está centrado en lo que Dios coloca sobre nosotros. Recordemos esto, sin merecernos, la justicia de Jesús, la forma como Jesús pagó por cada uno de nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Dios. Recordemos entonces, esto fue pagado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, revisando los versículos del 9 al 12, Abraham fue contado justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, él no fue contado justo debido a que fue circuncidado. Que esto también nosotros podamos analizar y tengamos muy claro, no fue por lo que hizo o dejó de hacer Abraham, fue por la infinita misericordia de Dios en donde Abraham fue contado justo antes de que fuera circuncidado. Revisando esta parte de la lectura, menciona aquí a través de un cuestionamiento. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Esta es la pregunta. ¿Para quién realmente esta es esta bienaventuranza?
Y acá nosotros podemos ver cómo se declara, si somos contados como justos por Dios debido a la fe, no debido a la circuncisión o a ningún otro ritual. ¿Por qué? Porque muchas personas igual creen que al decidir bautizarse, ellos están consiguiendo la justicia o la bienaventuranza de Dios. Hay muchas personas que por asistir a una iglesia creen que están recibiendo la bienaventuranza. Pero aquí no se trata, como decíamos, de ningún ritual. No se trata de algo que nosotros hacemos, sino única y exclusivamente de la fe. Recordemos y vamos a leerlo nuevamente esta parte. Si somos contados como justos por Dios debido a la fe, no debido a la circuncisión. Entonces, la bienaventuranza menciona en Romanos capítulo 4, versículo 7, recordando lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Por lo tanto, Dios ya nos perdona. Y Dios lo que está viendo en nuestro corazón es nuestra fe, no si estamos o no circuncidados, no si nosotros hemos cambiado, no si nosotros hemos hecho algo, no. Dios en su infinita misericordia nos alcanza como estamos y Él se encarga de cambiarnos. Puede ser dada, dice, a los gentiles de la incircuncisión, solo a través de la fe. Entonces, aquí nosotros también podemos ver otro cuestionamiento para tener mucho más claro definitivamente que la bienaventuranza nos alcanza no solamente a los que fueron circuncidados, sino también a los de la incircuncisión. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Porque recordemos, Abraham fue declarado justo por Dios, pero a través de la fe. Entonces, aquí nosotros vemos, Abraham fue contado como justo en Génesis, capítulo 15, versículo 6. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto fue mucho más antes. Veamos esto. En Génesis capítulo 15, versículo 6, declara la palabra de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y según la Biblia, él no recibió el pacto de la circuncisión antes de Génesis 17. Entonces, aquí vemos claramente que Dios le justifica y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, aún antes de la circuncisión. ¿Por qué? Que fue al menos 14 años después en donde Abraham se circuncidó. Por lo tanto, su justicia no está basada en la circuncisión, sino en la fe. Recordemos entonces a través de esto que hoy, en la actualidad, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos justifica, Dios nos bendice. Nosotros somos alcanzados por las bendiciones de nuestro Dios, pero no exactamente por lo que hacemos, sino única y exclusivamente por la fe. Continuando en estos versículos del 9 al 12, la fe que tuvo estando aún incircunciso. Aquí aclaramos un poco más referente a esta parte. Y repetimos, la fe que tuvo estando aún incircunciso. De hecho, Abraham, el padre de
todos los creyentes, fue declarado justo mientras él estaba aún sin circuncidarse. Por lo tanto, cuando podría alguien decir como lo hicieron algunos en los días de Pablo, porque es ahí precisamente en donde se produjo toda esta confusión, que los gentiles debían ser circuncidados antes de que Dios los declarare justos. No es así, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más adelante con relación precisamente a este tema. Para el pueblo judío de la época de Pablo, cuando escribe esta carta, el significado de la circuncisión era más que social, era una costumbre, era el punto de entrada para una vida vivida bajo la ley de Moisés. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí nosotros vemos, y esto está escrito en la carta de Gálatas capítulo 5 versículo 3, en donde nosotros vemos que debido a todo esto, ¿no es cierto? Vamos a declarar, vamos a ver qué es lo que realmente sucedió con lo que pasó con Abraham y de lo que en ese tiempo los judíos mencionaban y que no estaban lógicamente de acuerdo con lo que Pablo estaba mencionando. Debió haber sido posmaste para los judíos que leían esta carta al ver que Pablo llamara a Abraham el padre de un pueblo no circuncidado. ¿Qué es lo que sucede? No aceptaban, no querían, no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba indicando. Entonces la fe y no la circuncisión es el vínculo vital a Abraham. Es mucho más importante tener la fe de Abraham, y esto lo declara Pablo. Es mucho más importante tener la fe de Abraham y la justicia imputada a él debido a ello. ¿Sí? Entonces, aquí está muy claro. No se trata de quién era Abraham ni de lo que hacía Abraham, sino de la forma como él le creyó a Dios. Y de esa manera, dice aquí, que a Abraham le fue imputada, ¿no es cierto?, la bendición, y debido a esto, debido a la fe de Abraham, es donde él recibe la justificación. Que tener la circuncisión de Abraham. Mire, entonces aquí está muy claro, no hace falta la circuncisión, sino la fe. Caminar de la forma como caminó Abraham, demostrando su fe, creyéndole a Dios lo que él mencionaba. Acá más adelante tenemos un comentario de William Barclay, que explica que los maestros judíos de los días de Pablo tenían un dicho. Ellos mencionaban de la siguiente manera: lo que está escrito de Abraham también está escrito de sus hijos, dando a entender que las promesas dadas a Abraham se extienden a sus descendientes. Pablo estaba de acuerdo con este principio, pero adicionalmente extendía el principio a ser justificado por fe para todos los descendientes espirituales de Abraham. Pero si se da cuenta aquí, no se trata simplemente de querer apropiarse de lo que Dios le indicó a Abraham, sino de demostrar a través de su caminar conforme a lo que hacía Abraham. Y dice, por fe, dice, al ser justificados por fe para todos los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que creen, a los que siguen las pisadas de ¿qué? De la fe de Abraham. Entonces, más adelante, nosotros podemos ver claramente en estos versículos, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham
antes de ser circuncidado. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico.